Déjeme dar un giro de 180 grados porque recibimos una comunicación importante, recibimos un comunicado importante que tiene que ver con los líderes empresariales que analizan el impacto del cambio climático en los negocios. Ayer, consejeras y consejeros profesionales y directores generales de empresas se reunieron esta semana, ayer se dio a conocer este comunicado, pero esta semana se reunieron en la segunda edición de Diálogo de Consejo Chapter Zero, evento en el que se compartieron experiencias y mejores prácticas para fortalecer el papel de los consejos de administración frente a los riesgos y oportunidades del cambio climático y la naturaleza. El encuentro fue convocado por Chapter Zero México y liderado por su directora ejecutiva Jimena Marván, así como por 3 expertos invitados: María Teresa Arnal, consejera independiente de Orbia Sigma; Walter Milcom y exdirectora de Google México; Agustín Coppel, presidente del Grupo Coppel; y Máximo Bedoya, CEO de Ternium, quienes compartieron sus propias experiencias en materia de gobernanza climática y de naturaleza. Así que le aprecio a la propia Jimena que nos tome la comunicación, Jimena Marván, que es la directora ejecutiva de Chapter Zero, que nos tome la llamada para contarnos cómo estuvo el alcance de este encuentro convocado por ustedes en México. Y pues te aprecio que estés aquí. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Un gusto estar contigo hoy y muchas gracias por abrirnos otra vez la puerta. Al contrario. Una vez más para hablar de este tema tan importante. Pues efectivamente nos dimos a la tarea de volver a reunir a consejeros, consejeras, altos directivos en México para hablar de la gobernanza climática. Y es que, como vemos todos los días, como estamos viviendo todos los días, este tema del mundo que verdaderamente va cambiando en términos geopolíticos, geoeconómicos, sociales, ambientales, pues no para, ¿no? Y en este cambio, la crisis climática y la degradación de la naturaleza son variables, Carmen, que no van a pausarse mientras logramos arreglar todo lo demás. Son fundamentalmente parte de la misma ecuación. Y en ese sentido es muy importante que los líderes empresariales mexicanos y específicamente los consejeros y consejeras de empresa se den a la tarea de entender con mucha mayor profundidad estos temas, de entender los impactos que hoy tiene la actividad económica en el medio ambiente, pero también el medio ambiente en la propia actividad económica, y cómo es que, entendiendo este binomio, vamos a lograr que las empresas puedan realmente tener estrategias que tanto vayan subsanando su actividad económica, como también encontrando estrategias para mitigar los riesgos. Y es que las cifras son contundentes, Carmen. El Foro Económico Mundial nos habla de que los riesgos climáticos hoy están representando para las empresas en distintas industrias pérdidas anuales de hasta $600 mil millones. Y esto es solo para el 2035. Y en términos de degradación de naturaleza, pues no nos quedamos atrás, lamentablemente. Y como sabes, los servicios que nos provee el medio ambiente, el agua, los suelos fértiles, la polinización, hoy sostienen más de $44 billones en valor económico anual, según el Banco Mundial. Y esto quiere decir que la mitad de la economía global depende de estos servicios. Entonces, en la medida en que estos líderes empresariales no entiendan y no logren hacer propio estas estrategias para poder salir adelante, pues va a ser realmente muy, muy complejo, ¿no? Esto se traduce en cosas que parecieran unas muy complejas, que lo son, o sea, ir teniendo estrategias muy claras de cómo mitigar estos riesgos y cómo aprovechar estas oportunidades. No es sencillo para las empresas, Carmen. Se necesita este entendimiento, se necesita hablarlo y llevarlo a la sala de consejo. No lo podemos tener solamente en los reportes de sostenibilidad, lo tenemos que tener en las conversaciones de quienes son los responsables fiduciarios de estas empresas, es decir, los responsables de valor y la permanencia de las empresas en el tiempo. Y eso es de lo que hablamos en esta segunda edición. El año pasado también logramos reunir alrededor de 75 consejeros, consejeras y altos directivos, fundamentalmente directores y directoras de empresa,
con líderes de la talla de Daniel Servitje de Bimbo, estuvo Andrés Conesa de Aeroméxico, y una de las consejeras independientes en México más comprometidas con estos temas, que es Lourdes Melgar, igual que María Arnal, que de verdad lo llevan a sus consejos todos los días. Lourdes está en el consejo de Cemex, en el consejo de Santander, y hacen un trabajo incansable con mucho conocimiento de lo que está pasando y cómo realmente llevar a las empresas a tener modelos de negocio que no solo mitiguen los riesgos, sino que también les permitan estar incrementando el valor, ¿no?, de su propia actividad. Necesitan entender cómo se toman decisiones muy concretas en algunos casos, ¿no?, de temas muy relacionados a su propio negocio, en materia de eficiencia energética, de gestión de riesgos, de continuidad operativa, para poder realmente lograr la resiliencia y la competitividad de estas empresas en el tiempo. A veces estamos hablando de cosas mucho más complejas, como grandes inversiones en infraestructura, por ejemplo, en tecnología, que toman mucho tiempo para los consejos entender que aun cuando no se tienen ganancias inmediatas, y no las vamos a ver traducidas en el primer trimestre o segundo trimestre, sino hasta 5 o 10 años, son inversiones que se tienen que ir haciendo, y en la medida en que nuestros consejeros puedan entender técnicamente y económicamente, financieramente estos temas, van a ir pudiendo tomar decisiones que realmente los acerquen a una gobernanza climática y de naturaleza que les permita cumplir con su deber fiduciario, ¿no? Y eso es lo que hacemos en Chapter Zero México, acercar este conocimiento, esta información, estas herramientas, estas buenas prácticas a todo tipo de empresas, Carmen, en el sector financiero, en el sector real, grandes empresas como las que nos acompañan en diálogos, pero también pequeñas y medianas empresas que muchas veces necesitan bastante más ayuda que las muy grandes, ¿no? Pero que hay que estar ahí construyendo capacidades también para su gobierno corporativo, y eso es lo que hacemos e hicimos el martes pasado en diálogos de consejo. Vemos, bueno, en la comunicación que emitieron Jimena Marván, directora ejecutiva de Chapter Zero México, vemos en el comunicado que citan a los que participaron, algunos de los que participaron. Me detengo en lo que dice María Teresa Arnal, que es consejera independiente de varias empresas muy grandes como Orbia. Bueno, Orbia es un conglomerado muy grande, como Walmart, Sigma y todos, pero estamos hablando de una consejera independiente pues de muy alto reconocimiento, que dice: la gobernanza climática empieza en la estrategia. Es la estrategia la que define qué impactos, riesgos y oportunidades climáticos importa medir y accionar. El Consejo exige que se midan con el mismo rigor con que se miden los resultados financieros. Fíjate qué planteamiento tan importante. El Consejo está hablando a los empresarios, ¿no?, a los miembros del Consejo de Administración de las empresas. El Consejo exige que se midan con el mismo rigor con que se miden los resultados financieros, y la tecnología, al servicio de ambas, es el habilitador que vuelve esa gobernanza climática posible. Importante esta parte de su participación de María Teresa Arnal. Completamente, Carmen. El tema muchas veces de fondo es que no estamos claros o no están claros en algunas ocasiones de la propia estrategia del negocio, porque estos temas de naturaleza y de clima se van a atender y se van a poder resolver cuando las empresas hagan la conexión con su propia estrategia. Es en la operación, es en la infraestructura, es en la cotidianidad del quehacer de las empresas que resolvemos los temas ambientales y no como sí, no, es muy importante. No es como fuera, un programa aparte. No es fuera, ¿no? Sí, no es fuera. No es como un programa aparte, no es como, bueno, donemos algo allá afuera para que alguien haga algo en medio ambiente, a ver si algo pasa. Y yo doy un dinero y ahí pasa. Y yo sigo haciendo lo mismo. Aquí está planteándose de manera totalmente distinta. Es desde tus tripas, digámoslo así, ¿no? Desde tus tripas operacionales, es que tienes que tener esto como parte de tu estrategia y revisar y medir como si fueran tus estados financieros lo que estás haciendo en relación al
cambio climático, al medio ambiente y en general a la naturaleza. Así es. Es clarísimo y me parece que es algo hacia donde hemos podido ir evolucionando, no a la velocidad que necesitamos, pero hacia allá vamos. Y como por ejemplo, Máximo Bedoya de Ternium decía, nosotros no hemos podido fijar una meta a cero, pero sí hemos podido definir una ruta muy estratégica y muy apegada a la tecnología que nos va a ir llevando y nos va a ir acercando cada vez más a la descarbonización. Y eso vale oro, Carmen, porque las metas puestas sin rutas claras para avanzar, sin la inversión y la distribución de capital en estos temas, la verdad es que son metas vacías. Entonces, lo que estamos viendo hoy en la mesa con estos grandes empresarios o con consejeras independientes de la talla de María Teresa Arnal, es que están trabajando a nivel consejo de administración para que estas estrategias de negocio contemplen estas variables y entonces podamos ver cómo se cambia la operación en la realidad, cómo acercamos mejores prácticas en términos de tecnología, cómo cambiamos matrices energéticas de fósiles a renovables, pero cómo lo hacemos de la mano del negocio. No, como tú bien dices, de manera periférica o accesoria, solo en un reporte de sostenibilidad que se dedica a narrar una serie de acciones buenas que hacemos, pero que no tienen que ver con la actividad diaria de la empresa, ¿no? Que no quiere decir que tengamos que dejar de hacer ese trabajo, ¿no? Y también impactar en la comunidad, como hoy las empresas lo hacen con mucha filantropía y con acciones también muy relevantes, ¿no? Lo social lo requiere inmensamente, pero en términos ambientales y en términos climáticos, Carmen, no hay otra salida más que hacerlo de la mano de la estrategia del negocio, de la mano de los datos que importa evaluar, que son los datos que me permiten a mí identificar qué es lo que estoy impactando y qué del medio ambiente en términos climáticos y de degradación es lo que a mí me está impactando para justamente encontrar soluciones. Si tengo un problema hídrico, ¿no?, de estrés hídrico en el agro, yo lo que tengo que hacer para justamente echar a andar esta estrategia climática o de naturaleza es entender qué soluciones tecnológicas tengo que proveer a mi operación para subsanar el tema hídrico. Y seguramente voy a tener externalidades que van a estar más allá de mi misma operación. Entonces, ahí es donde se resuelven estos temas. En el corazón, como tú dices, en las tripas, en el ADN del negocio. Pues Jimena Marván, te aprecio muchísimo que estés aquí. Saludos a Chapter Zero desde México que tú encabezas. Un saludo para ti, para tu equipo y seguiremos hablando. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Un gusto estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias, Jimena. Gracias por estar aquí. Entramos en la parte final. No alcanzamos